¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, ese espacio informativo de análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos hoy hablando de energía. Y tenemos que empezar en el día de hoy hablando de energía por una cosa, pues que ha sucedido en los mercados financieros en este caso y que recoge hoy en su portada el diario 5 Días. Dice en su portada como principal información del día: las renovables agravan su pinchazo en bolsa y caen un 23% en lo que va de 2024. Atribuye el diario de Prisa este pinchazo a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Me da la sensación de que vamos a tener como excusa a Trump en un montón de cosas de las que vayan sucediendo, generalmente todas malas, en lo que nos queda por delante de legislatura de Donald Trump. Bueno, pero en cualquier caso, como decimos, este diario lo que dice es que como Donald Trump está en contra de la transición renovable, está a favor de las petroleras, de extraer fracking de la industria norteamericana y es crítico o al menos cuestiona los mantras del cambio climático, bueno, pues infiere este diario, 5 Días, el diario económico de Prisa, que precisamente por la victoria de Trump, estas energías, estas empresas dedicadas a las energías renovables se están dejando un importante porcentaje en lo que va de año. En concreto, si nos fijamos en algunas españolas, en lo que va de 2024, Solaria se está dejando un 51% y Acciona Energía un 27,5%. El problema, en cualquier caso, podría ser otro, y hoy precisamente le vamos a dedicar el programa a este particular. Si miramos los datos y no los deseos o no las teorías conspiranoicas, vemos que la demanda de energía mundial sigue creciendo. El consumo se aceleró en 2023 un 2,2% frente al promedio de los últimos 10 años, que está en unos avances anuales del 1,5% de incremento de consumo en energía eléctrica en todo el globo, en el mundo. Solo en China este incremento de energía en el último año fue del 6,6%. Si a todo esto le sumamos que los avances tecnológicos en inteligencia artificial y grandes centros de datos está demandando más energía, podríamos llegar a pensar, no sé, llámenme loco, que probablemente este incremento del consumo de energía eléctrica va a seguir produciéndose en los próximos años y a lo mejor con ritmos, igual que ha sucedido en 2023, mayores a los registrados hasta este momento. El problema es que, pues saber si va a haber energía suficiente como para hacer frente a ese incremento de la demanda, ese incremento del consumo de energía eléctrica y sobre todo si vamos a ser capaces de obtener esa energía que va a ser necesaria para mover el mundo, para que las industrias puedan funcionar, para que nuestros hogares puedan seguir funcionando, para que el progreso en definitiva de la humanidad se produzca e incluso también conceder que para esas sociedades en vías de desarrollo puedan tener su curva de desarrollo como lo hemos tenido todos, en parte gracias a la llegada de la energía eléctrica. Bueno, pues para que tengamos esa energía barata y fiable, suficiente, barata y fiable, debería ser lo que todos deseáramos. El problema del precio está desapareciendo. No en vano la energía solar, fotovoltaica y la eólica han reducido en los últimos 15 años muchísimo su precio. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues que hasta el momento lo que nos están diciendo los mantras y no los mantras, en definitiva las políticas puestas en marcha por estas organizaciones supranacionales como la Organización de Naciones Unidas a través de su panel climático, poniendo encima de la mesa una agenda, la llamada 2030, que tiene fechas para la descarbonización, para dejar de producir energía eléctrica vía hidrocarburos, vía energías tradicionales como hemos hecho hasta ahora. Nos dicen, no, podemos hacerlo todo con energía renovable. ¿Qué pasa? Pues que el problema del precio, las energías renovables hasta hace poco eran mucho más caras que la producción de energía eléctrica vía hidrocarburos. Este problema se ha ido reduciendo porque la curva de desarrollo tecnológico de estas fórmulas de producción de energía eléctrica se ha ido abaratando, y se ha ido abaratando además de una manera muy importante. Han caído los precios de la energía solar y de la energía eólica, de la energía fotovoltaica, de la energía eólica, han caído de una manera muy muy importante.
importante en estos últimos 15 años. Hoy, en 2024, sin embargo, todavía el 70% de la energía que se produce en el mundo se hace mediante el uso de combustibles fósiles y nuclear. Un 85% si añadimos la energía hidráulica de los pantanos en todo el mundo. Solo un 4,5% de la energía generada a nivel mundial se hace mediante la energía solar y un 7,5% la eólica. Es decir, que todavía la dependencia de los combustibles fósiles es enorme. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos últimos años? Bueno, pues que como las agendas supranacionales estaban diciendo que había que acabar con el carbón, el petróleo, el gas, ya mismo, en 2030, en 2040, pues la industria ha ido reduciendo sus inversiones en la producción de energía eléctrica a partir de estas fuentes, que son todavía muy mayoritarias y absolutamente necesarias para la producción de la energía eléctrica que se consume en todo el mundo. ¿Qué pasa? Si la oferta, si la industria disminuye la inversión en estas tecnologías y cada vez quedan menos operadores, estos operadores, al reducirse la oferta, tendrán que vender su producto más caro, con lo cual el precio de la energía en este caso será mayor, estará aumentando. ¿Y cuál es el fenómeno que se ha producido por el otro lado? Bueno, pues que al calor de las subvenciones y por supuesto como el dirigismo supranacional ha ido en ese sentido, pues cada vez más empresas se han dedicado a las energías renovables. ¿Qué pasa? Que cuando la realidad choca con este tipo de dirigismo se produce el colapso y dices, oye, ¿por qué tenemos tantísimas empresas dedicadas a energías renovables con una capacidad instalada muy alta, pero que siguen sin ser operativas para dar frente o para hacer frente a toda la demanda de energía eléctrica que hay? Bueno, pues lo que va sucediendo es que estas empresas energéticas empiezan a ir cayendo y se desinfla un globo que se había hinchado dándole a la manivela de las subvenciones. De todo esto vamos a hablarles, vamos a ponerles datos encima de la mesa, sin ningún tipo de apriorismo, simplemente los datos, cómo funciona, cómo se está generando la energía eléctrica en el mundo, por qué existe o cuál es la realidad de la industria de las renovables y por qué se están produciendo estos fenómenos, más allá de que un señor haya ganado las elecciones en Estados Unidos, que por supuesto en parte seguro que algo también tendrá que ver con las caídas o los movimientos bruscos momentáneos que puedan tener algunas empresas en el mercado. Vamos a ir, como digo, con todo ello, pero antes vamos a echarle un vistazo a la portada de Libre Mercado con Beatriz García. Y me acompaña ya Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando. A ver, ¿qué nos traéis hoy en Libre Mercado? Pues tenemos un artículo que es el pago de impuestos medioambientales que llega a niveles récord en España. Son datos del INE, casi pagamos en impuestos llamados medioambientales 23.000 millones, más de un 10% que un año antes, y el medio ambiente es la excusa más recurrente de todos los políticos, de todas las administraciones, ayuntamientos, el Estado. Bueno, pues es la excusa a la que más están recurriendo para asfixiar a los contribuyentes vía impuestos, porque todo contamina. Un político puede justificar cualquier actividad como contaminadora y justificar así la imposición de un impuesto. Así que récord tras récord. Luego los datos del INE... 23.000 millones son... 23.000 millones de euros. Ahí es nada. Es el incremento en recaudación de IRPF que hemos tenido este año en 2 años consecutivos. Todo eso ya es lo que se está recaudando en impuestos, ¿cómo son? Impuestos medioambientales. Impuestos llamados medioambientales, con la excusa de que contaminan, con la excusa de que esta actividad perjudica el medio ambiente y fomenta el cambio climático, el calentamiento, el enfriamiento. Ya sabes que las excusas son muy variadas. Pues con todas esas excusas, el gobierno, Hacienda, se llena los bolsillos con 23.000 millones de euros. Y bueno, es curioso los datos del INE porque dicen que más del 40% de esa cuantía lo pagan los hogares. No las malvadas empresas, los malvados ricos. No. Los hogares españoles son los que, soportan bajo sus espaldas pues todas estas tributaciones
que en muchos casos Y me pues parece- no tienen ningún sentido o se producen dobles tributaciones. Dobles tributaciones, y los hogares directa e indirectamente me atrevería a decir que pagan más de ese 40%. El INE ahí es un poco conservador, porque al final si tú lo que estás haciendo es encareciéndole los costes de producción de una manera brutal, nada más y nada menos que 23.000 millones de euros a la producción de energía eléctrica, de servicios, si le aumentas la estructura de costes, insisto, a la compañía, ¿qué hará la compañía? Trasladar los costes al usuario. O sea, que de una manera directa o indirecta, al final, el usuario final, el Paganini, nosotros, ustedes que nos están viendo a través de YouTube, pues son los que están pagando estos nuevos impuestos que nos ponen con la excusa del calentamiento global. Eso es, el que más recauda el plástico, y menos mal que el diésel todavía no está aprobado, o sea que de momento los conductores pueden respirar. Y tenemos más cosas. A ver, cuéntame quién es Carmen Arcarazo. Ha nacido una estrella, Dios Luis Fernando. mío. Otra. En el sindicato de inquilinos, la verdad que estaban fichando portavoces así como muy parecidas, jóvenes. Esta era el de Valeria Racú, ¿no? Sí, Que también era, claro, bueno, claro, esa era la madrileña. Ahora tenemos ya por la parte catalana otra estrellita, otra defensora del inquilino, que bueno, ellas pues como que sí que es verdad que cuando rascas un poco en su vida o miras un poco de dónde vienen, como ha hecho Pablo Planas, pues te das cuenta de que no se caracteriza esta portavoz por haber tenido una vida muy precaria, haber sufrido mucho a la hora de pagar el alquiler, de estar completamente aplastada por esos malvados propietarios, porque es que resulta que ella, bueno, pues es de alta cuna. Ella, bueno, Anda. pues es la hija de un directivo de TV3, guionista de cine, ha estudiado bachillerato en el mismo colegio y la misma institución que las infantas, o sea que ella se mueve en unos ambientes, o se ha movido en unos ambientes bastante elitistas, que distan mucho de la pobrecita inquilina que no puede llegar a fin de mes. Y hay algunas más también que están saliendo por ahí, algunas que dicen, oh, es que tengo que compartir piso con 5 personas, luego se las ve, bueno, pues en viajes en todo tipo de países, en yates, en barcos, y bueno, que sí que es verdad que su vida es un poco incoherente con su discurso. Es espectacular la pieza de Pablo Planas sobre esta nueva estrella que ha nacido. La niña de papá, lo titula Pablo Planas. Dice Pablo Planas, la niña de papá que quiere hundir el mercado del alquiler en Barcelona. Más todavía, habría que decirle. Por buscarle un pero al titular de Pablo, todavía más, porque Sí. es que es impresionante. Eso es, lo mismo he pensado yo. Bueno, cuéntame algo que nos preparéis para mañana. Bueno, pues para mañana vamos a hablar de Muface, de este fin que quiere poner Mónica García a este privilegio de los funcionarios, y una parte de los funcionarios que la verdad que van a tener muchos problemas, que son los funcionarios que son ya mayores y usan Muface a la hora de conseguir un seguro privado, porque no es fácil, si tienes cierta edad, conseguir un seguro en cualquier compañía de España. Entonces, bueno, pues esos grandes damnificados, que son los funcionarios mayores, cómo van a tener serios problemas. Pues estaremos muy pendientes de la polémica de Muface, a la que probablemente le dediquemos otro programa. Ya le dedicamos uno, pero próximamente probablemente le dedicamos otro programa más a todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio sanitario a los funcionarios, ese gran privilegio del que han gozado y que parece pender de un hilo. Y que ahora mismo. se acaba, se lo quita la izquierda. Pero hay que recordárselo todos los días. Aunque se lo quiten, usted, si se rasca el bolsillo, como hacemos todos los demás, señor funcionario, también puede tener el servicio privado. Lo paga usted, no se lo pagamos nosotros, pero podría tenerlo también. Sí, eso les va a costar. Bueno, seremos todo oídos del próximo programa si tratáis el tema. Fenomenal, Beatriz, muchas gracias. A vosotros. Cómo me gustan a mí estos fragmentos cortitos que entre sintonía y sintonía nos coloca Amalio Varela. Cómo me gusta, Amalio, estos trocitos que nos saca también y que me los descubre por las mañanas Rubén Folguera. Me dice por las mañanas, mira lo que ha dicho Begoña Gómez. Digo, pues vamos a recordarlo. Tema importante, Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tema importante, insisto, el que tenemos encima de la mesa. Es muy amplio, creo que es demasiado ambicioso quererlo centrar en media hora, pero bueno, vamos a tratar de darles a ustedes datos clave para que se formen ustedes su propia opinión. Vamos a hablar un poco de cambio climático, muy poquito, casi para poner encima de la mesa
una de las realidades que se nos hurta generalmente en este debate, que es la realidad sobre el consenso científico que hay alrededor de esto. Porque parece que cualquiera que duda sobre los mantras del cambio climático que lanza constantemente la Organización de Naciones Unidas a través de su panel de cambio climático, somos unos locos que vamos en contra de la pared y en contra de una realidad que está certificada por 7 sellos. Pero lo cierto y verdad es que hay una comunidad científica mucho más amplia que la que apoya estas tesis, que las combate y que dice que la realidad no va por donde nos marca, en este caso, la ONU y su panel de observatorio de cambio climático. Insisto, vamos a hablar de cambio climático, pero lo que tenemos que hablar es de por qué se ha producido el fenómeno que estamos viendo, y es que las compañías, las empresas dedicadas a las energías renovables están sufriendo, y lo están haciendo ampliamente en bolsa, con un año aciago, desde luego para olvidar para muchas de ellas. ¿Por qué no es estrictamente achacable al hecho de que Trump haya ganado, como nos decía, 5 días? Y luego tratar de colocar un poco el marco en datos de cómo está la demanda de energía eléctrica en el mundo, cómo evoluciona, cómo se produce esa energía que se está consumiendo en el mundo y cómo se han comportado los diferentes agentes económicos implicados al calor de esas agendas macronacionales que estaban dirigiéndonos hacia un lado muy concreto y el efecto que esto ha tenido sobre todo lo demás. ¿Cuáles son los datos que has ido encontrando, Rubén? Sí, lo cierto es que, como comentabas, hoy 5 días abre su diario con la caída del 23% en lo que va de año de las renovables en bolsa. Entonces, bueno, hay quien se puede sorprender al respecto, o hay quien lo puede achacar a la victoria de Donald Trump, ¿no? Y cómo su supuesto discurso negacionista podría estar, de algún modo, afectando las expectativas de los inversores, pero no podemos tampoco olvidar que en torno a este sector se ha generado una especie, no sé si llamarlo burbuja, o lo que sí es cierto es que se han dado muchos incentivos desde hace años, recordemos incluso los planes de Zapatero en nuestro país a este respecto, pero se han dado muchos incentivos, se ha distorsionado al final la información de mercado, se ha llevado a los inversores a desinvertir en ciertos sectores, por ejemplo, en las extracciones de petróleo, y esto lo que dio como resultado fue, por ejemplo, en 2019, un cuellos de botella, y al final esto repercutió naturalmente en el precio del petróleo y con ello en todos los derivados del petróleo, los más directos, pues los combustibles y los hidrocarburos que se utilizan, por ejemplo, en la movilidad del transporte. Entonces, hay que analizar si solo esta caída se debe únicamente al supuesto discurso negacionista y cómo esto afecta a las expectativas, o si hay algo más detrás de carácter puramente económico. Entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta que la demanda de energía mundial creció en 2023 un 2,2%, mucho más rápido que la tasa de crecimiento media que se dio entre 2010 y 2019, que fue del 1,5% anual. Y esto impulsado sobre todo por los países de los BRICS, que en esta región se aceleró un 5,1%, ¿vale? Luego, por otra parte, en China fue del 6,6% el incremento, en la India del 5,1%, en Brasil del 3,3%, en Rusia del 0,3% y en Sudáfrica bajó un 1,2% y en Oriente Medio aumentó un 3,7%. Esto, pues, para dar una imagen de cuáles fueron las variables principales que afectaron al crecimiento de consumo mundial de energía en este periodo. Por otra parte, hay que tener en cuenta también cómo han evolucionado los costes. Y es que antes mencionabas la curva de desarrollo tecnológico, y en este sentido es importante tener en cuenta que cuando una tecnología se comienza a implementar en la economía suele ser bastante costosa de inicio. ¿Por qué? Porque al final, bueno, es lo que nos lleva, o mejor dicho, es lo que conlleva la innovación tecnológica, la inversión, digamos, en mercados incipientes que todavía no se conocen y que están, pues, en desarrollo o naciendo básicamente, pero con el tiempo los costes tienden a caer. Sobre todo muchas veces por el aumento de la productividad, porque al fin y al cabo, si aumenta la productividad de una tecnología, los costes en términos reales o relativos a
la producción caen. No, hombre, que a medida que se van También, produciendo, también. que a medida, o sea, al final esto es fácil de entender, ¿no? La primera placa solar fotovoltaica, evidentemente, era carísima, porque no había ni economías de escala, ni había grandes fábricas que las hicieran, ni las técnicas de extracción del silicio solar era eficiente, ni las técnicas de construcción. O sea, vamos a ver, si en la construcción de coches, que llevamos ya 2 siglos produciendo coches, si la producción de coches ha mejorado y mucho y sigue mejorando todavía hoy, alcanzando innovaciones que hacen que se abarate la producción de coches, que no de este tipo de tecnologías, con lo cual, pues evidentemente a medida que va pasando el tiempo, esa curva de desarrollo tecnológico va madurando, se va perfeccionando la producción de determinadas fórmulas de generación eléctrica, y esto hace que la disminución de los costes sea evidente. Insisto, la primera placa solar, la que pagamos con las subvenciones a las renovables de Zapatero, era carísima, y los españoles de nuestro bolsillo todavía hoy seguimos pagando la curva de desarrollo tecnológico de la energía fotovoltaica casi a nivel mundial. Hoy en día esa producción ha caído una barbaridad. Es decir, hoy puedes comprar una placa por menos de 60 euros en rebajas. Probablemente esta sea en Black Friday. Si uno se pasa por un Obramat o por un Leroy Merlin o por alguna gran superficie de estas de bricolaje, va a encontrar alguna oferta de alguna placa solar por menos de 60 euros. Sí, también porque, como bien dices, cuando se comienza a implementar una tecnología en concreto, no existe todavía toda la red de apoyo a la producción y distribución de esos bienes de capital o de consumo, como en función de lo que sean, claro, suelen ser de capital, pero bueno, en el caso de la placa solar, pues si tú quieres, en 2008, supongamos, ¿no?, querías poner esa placa solar, aún no existía toda la red de distribución y transporte y producción, que hoy en día sí se ha generado, y que eso abarata los costes, también, lógicamente. Entonces, en este sentido, entre 2010 y 2020, el nivel, digamos, de costes de la electricidad generada por energías renovables se ha reducido en un nivel muy importante, sobre todo por la caída en los costes de la energía eólica terrestre, que en este periodo cayó un 69%. Por otra parte, la solar fotovoltaica se abarató un 89% y la eólica marina un 59%. Es decir, unas caídas en los precios enormes. Claro. ¿Esto qué nos dice? Que entonces es fácil tener energía renovable barata y que sea más extendida, porque al ser más barata puede ser extendida. Aquí no existe el problema. El problema está en que la energía que necesitamos para hacer frente a la demanda de energía eléctrica a nivel mundial tiene que ser abundante, barata y segura, sostenible, que no caiga. Y de momento todavía lo que no tenemos, Rubén, es la manera de hacer que el sol brille por las noches para que las placas fotovoltaicas funcionen. No podemos hacer que el viento sople cuando no quiere soplar. Y esto lo que hace es que sí, sea barata, por lo que nos están diciendo estos informes, estos estudios, cada vez más barata esta producción de energía eléctrica, pero no es sostenible, no es segura, no es constante. Claro, al final está sujeta a la meteorología, al clima, a una serie de factores que no dependen del hombre y que no podemos controlar, como si, por ejemplo, podemos hacer con la producción en general de combustibles fósiles. Que más que menos... El propio gas es quizá el más evidente, porque son centrales, los ciclos combinados de gas, que se pueden encender y apagar de una manera automática. La nuclear te da una energía de base muy constante y de sostenimiento del sistema, y lo que uno puede hacerse es encenderse y apagarse constantemente, como se puede hacer con el gas. En definitiva, una serie de energías que, Rubén, de hecho, a día de hoy, si le añadimos la hidráulica, que es tradicional, lleva toda la vida, ha sido la renovable de toda la vida y está ya muy instalada y extendida y amortizada, estaríamos hablando que entre combustibles fósiles e hidráulica estaríamos cerca del 85% de la producción energética mundial. Claro, si lo que estamos viendo es que cada vez hay más demanda, que el 85% de esa demanda depende de hidrocarburos y de la hidráulica, y lo que queremos es cargarnos ese tipo de producción para favorecer las renovables, que todavía no son capaces de cubrir más que un 10%, 11% de la demanda mundial, ahí tenemos un problema, claro. Claro, y luego también hay que ver si la energía renovable y cuáles y de qué modo son capaces de algún modo asemejarse
a la productividad por unidad instalada y por hora de otras tecnologías, como puede ser la nuclear o la de hidrocarburos, o las centrales hidráulicas, las de ciclo combinado, que son las que más, yo creo, se extrae energía de ellas para consumo ciudadano e industrial. Pero lo que también hay que ver es cómo ha aumentado la inversión en energías renovables en estos años. Entonces, las inversiones globales a nivel mundial han pasado de los 50.000 millones de dólares en 2004 a los 300.000 millones de dólares en los últimos años, 2020, 2021, 2022. Esto supone 3 veces más que lo que ha crecido la inversión en combustibles fósiles en este mismo periodo. En concreto, la nueva inversión mundial en energías renovables se ha disparado hasta los 358.000 millones de dólares en los 6 primeros meses de 2023, que, comparado con el primer semestre del 2022, supuso un aumento del 22%, y además registró un máximo histórico para cualquier periodo semestral. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que de este total, 335.000 millones de dólares se destinaron al despliegue de proyectos tanto a nivel, de financiación de grandes proyectos de energía solar, tanto como a proyectos de menor escala. También en energía solar, sobre todo, es lo que más se destaca en los informes de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Y esta cifra que acabo de dar supone un 14% de aumento en los 6 primeros meses de 2023 respecto a los 6 primeros meses de 2022. O sea, que en el último año, de los que hay registros, el incremento de la inversión en materia renovable ha sido de un 14%. Sí. Crecimiento de la inversión enorme. ¿Qué ha sucedido en el mercado de los hidrocarburos? En el mercado de los hidrocarburos, la evolución, sobre todo hay que tener en cuenta en este sentido, viene también un poco aparejada a la demanda, que la demanda de petróleo, por ejemplo, sigue creciendo pero se ralentiza, y en este sentido la inversión en hidrocarburos también naturalmente se está frenando. Ahí hay que tener en cuenta lo que comentaba al principio, y es que se han dado muchos desincentivos a que los inversores decidan poner su dinero en proyectos de extracción de petróleo, por ejemplo. Y esto hay que ligarlo también con la recaudación del capital, porque las empresas de energías renovables también han tenido en los últimos 10 años un gran aumento de toda la recaudación de dinero que han logrado. Entonces, primero, hay que tener en cuenta que los compromisos de expansión de capital riesgo y de capital privado con empresas de energías renovables han alcanzado los 10.400 millones de dólares en el primer semestre de 2023, que comparado con los 6 primeros meses de 2022 supone un aumento del 25%. Luego, los nuevos fondos captados en los mercados públicos en este sentido ascendieron a los 12.700 millones de dólares, que comparado con el mismo periodo del año anterior fueron un 25% más, fue un aumento del 25%. Y sobre todo lo que más influyó fue el mercado chino, porque este fue el mercado que, en los 6 primeros meses del año 2023 contó con 177.000 millones de dólares de nuevas inversiones en energías renovables. Estados Unidos, por su parte, obtuvo 36.000 millones de dólares y Alemania atrajo 11.000 millones. Esto es los flujos de capital que se han ido a las energías renovables. Lo que tenemos es un mercado, el de las energías renovables, que está atrayendo inversiones, que está atrayendo la atención del capital riesgo, que está atrayendo una muy buena parte del capital público que se va recaudando, entre otras cosas, como contábamos antes con Beatriz, en impuestos medioambientales que se cobran en las sociedades desarrolladas como la europea, y en las que más contenido tienen precisamente el asunto de las famosas emisiones, pero al mismo tiempo que estamos cebando de dinero toda esta industria, aquella que todavía tiene que soportar el peso del 85% de la producción de energía eléctrica a nivel mundial sigue desincentivada y continúa reduciendo la inversión, al menos conforme a la cantidad de energía que tiene que producir. Y esto lo que produce, Rubén, a fin de cuentas, es una distorsión enorme del sistema. ¿Por qué? Pues porque tienes una industria como la renovable que se ha visto sobredimensionada, que todavía no es capaz de cubrir una demanda de energía creciente y que además, de nuevo,
se requiere ya no que sea barata, sino que sea segura, es decir, que no tenga picos y que haya momentos en los que no, claro, de noche y sin que sople el sol, por mucho molino y mucha placa solar fotovoltaica que tengas instalada no funciona. Como no tengas una nuclear, una de gas, una de carbón, no vas a estar. Y si la de gas, la de carbón y la nuclear cada vez incentivas menos la inversión, harás que sea más cara la producción en este tipo de energías. Con lo cual la planificación a nivel mundial está mal. Y lo que sucede, al menos por los datos que tenemos encima de la mesa, es que cuando lees en un periódico que las empresas de energía renovable están cayendo, es porque a lo mejor en el mercado se empieza a percibir que el volumen que ocupan en función de lo que luego realizan como actividad diaria o de la energía que van a cubrir está desequilibrado, y si están sobrefinanciadas, pues el mercado les castiga en bolsa. Más allá, insisto, de las decisiones que tome Trump. Son las irregularidades que se han producido en el mercado energético y que hacen precisamente que mientras el incremento de la demanda de petróleo hace que todavía sea necesario la industria de los hidrocarburos, porque además resulta que el 85% de la demanda la están cubriendo con su actividad, ahí lo tienes totalmente desincentivado. Ahí no estás metiendo capital, ahí no estás metiendo industria, ahí estás haciendo que se pierdan competidores, que las empresas con menos músculo tengan que ir desapareciendo y que las que tienen más músculo la atraigan, con lo cual vas reduciendo la oferta en ese sentido. Y si reduces la oferta en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Pues que la energía que producen es más cara, porque al haber menos operadores es más cara. Mientras en las renovables sucede todo lo contrario. El dinero público, privado, como tienes una gran agenda que dice que todo va a tener que pasar por ahí y que lo demás lo vas a hacer desaparecer, todo el dinero va concentrado a las empresas de energías renovables. ¿Qué pasa? Que cuando no son capaces de cubrir más que un 9-10% de la demanda de energía eléctrica a nivel mundial y tienes empresas sobredimensionadas, al final tiene que verse por algún sitio, y es cuando nos encontramos noticias como las que hemos leído hoy. ¿Qué te parece, Rubén, si analizamos esta problemática más en profundidad con Javier Santa Cruz, analista, inversor, profesor universitario, amigo de esta casa, además, como siempre digo, y me gusta mucho porque le gusta el sacar pecho, agricultor de éxito? Javier Santa Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo va la cosecha? Bueno, pues ya empezando con la aceituna, o sea, por el momento bastante bien. O sea, este año se puede decir... Ese bastante ha sonado muy bien, ¿eh? No, pero para eso que dicen siempre que los agricultores somos muy agoreros, que es verdad, por lo menos este año hay que sacar pecho de que es algo que está funcionando, y probablemente conforme nos vayamos metiendo más en campaña lo veremos de forma más clara. Así que nada, buenas noticias. A ver si vamos recuperando la aceituna y nos baja un poquito el aceite de oliva, que está muy caro. Javier, creo que has podido estar escuchando un poco el tema que tenemos en el día. Nos desayunábamos con esa noticia que hablaba de una caída importante a lo largo del año en empresas dedicadas a las energías renovables. Solaria y Acciona eran los ejemplos más evidentes. Nosotros estábamos tratando de hacer un análisis, Javier, poniendo encima de la mesa un poco un esquema sencillo. ¿Cuál es la demanda a nivel mundial? ¿Qué está sucediendo? ¿Si está creciendo o no está creciendo? ¿Cuáles son las fuentes de energía que están satisfaciendo esa demanda de energía a nivel mundial? ¿Y cómo han ido los flujos de inversión durante estos últimos años a un tipo de energía y a otro? Resulta que al que cubre el 10% se les está yendo el 30 al 40% de incremento de inversión al año, y en cambio el que tiene que cubrir el 85% de la demanda de energía eléctrica o se estanca o crece muy poquito. A ver, permíteme dos precisiones con respecto a la demanda de energía que ayudarán a los oyentes a entender todavía un poco más a fondo lo que está pasando. Es decir, por un lado, es que de toda la demanda de energía, aproximadamente el 40% es lo que se cubre con electricidad, y el resto, el otro 60%, es lo que viene de fuentes fundamentalmente fósiles, tanto los carburantes, lo que sea la gasolina o el gasóleo, y el gas natural, por ejemplo, pues lo que tenemos para sistemas de calefacción, etcétera. Entonces, en la parte eléctrica se ha hecho muchísimo en los últimos años, porque desde el año 1990 la reducción de emisiones ha sido muy importante. De hecho, la sustitución también
sustitución de combustibles fósiles por energía procedente de fuentes renovables, como puede ser el caso de la solar fotovoltaica o de la eólica o incluso también de la hidráulica, que es una de las fuentes tradicionales que tenemos, y por supuesto la nuclear, pues ahora mismo son los protagonistas indiscutibles del mix de generación eléctrica. El tema está en la otra parte, es decir, en el otro 60%, que es la mayoría, ¿no?, de la demanda de energía, la cual es bastante difícil que se pueda descarbonizar a corto plazo, a corto medio plazo. ¿Por qué? Porque ahí es donde están el transporte, y ya hemos visto y ya estamos viendo, de hecho, en los últimos meses, cómo el esfuerzo, por ejemplo, por el vehículo eléctrico, pues no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico. El esfuerzo incluso por la introducción de gases renovables, pues está caminando, pero todavía a un ritmo relativamente lento, y por tanto pues es lo que los países petroleros y gasistas ya compraron esa opción, ¿no?, si hablamos de en términos financieros, de que para los objetivos que nos hemos puesto, tanto de 2030, 2035, 2040 y 2050, no seamos capaces de prescindir del combustible fósil, pues todos esos barriles adicionales de petróleo o esos millones de metros cúbicos de gas, pues desde luego no van a costar a un precio cercano a cero, sino que sea un precio cercano, no diría infinito, pero sí a un precio bastante elevado. Un precio bastante elevado que lo que está haciendo precisamente es distorsionar, y aquí yo creo que tú tienes una visión mucho más precisa de la que tengamos aquí nosotros. Pero al final los precios, Javier, no dejan de ser la información que maneja el mercado para asignar pues no sé, las ventas hacia un lado o hacia el otro. Si esa información está, digamos, pues con interferencias, está sufriendo interferencias por agendas globalistas, por deadlines que nos marcamos sin saber muy bien si se van a poder cumplir o no. Claro, yo me imagino, me pongo en la piel del presidente de una empresa energética de gran calibre y ve que los presidentes de los países allá donde opera le están diciendo que en 10 años se van a acabar las centrales de carbón. ¿Tú qué haces? Pues las tienes que tirar abajo. O sea, quiero decir que la asignación de recursos al final no responde tanto a la realidad del mercado, a la realidad de las necesidades que tiene el mercado, sino a una agenda dirigista en virtud de algo que, más allá de que sea cuestionable o no, lo que pone en cuestión, en definitiva, es la posibilidad misma de que podamos seguir teniendo suministro de energía, ¿no? En realidad es una mezcla de tres cosas. Es decir, por un lado está efectivamente cuestiones de planificación central, como es el caso de poner objetivos de descarbonización. Eso no tiene más historia que la que hemos visto en los últimos años, de que además algunos de los objetivos pues ya nos han cumplido o ya vamos tarde para cumplirlos, y por tanto volvemos a lo de siempre, es decir, la dificultad de hacer cálculo económico cuando no hay mercado, sino que lo que hay son objetivos fijados por parte de un político, de un burócrata o de un funcionario. Está en segundo lugar la cuestión que sí creo que es una dinámica de mercado ciertamente lógica, que era hacer una parte del proceso de descarbonización e investigar en nuevas energías. O sea, al final siempre las revoluciones tecnológicas han ido acompañadas de revoluciones energéticas. Si se revoluciona la energía, Totalmente. eso produce revolución industrial y por tanto se producen nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios. O sea, yo creo que eso también ha sido un componente muy importante. Y luego en tercer lugar está la enorme dispersión que hay en materia de política energética y también de política industrial entre los diferentes países, ¿no? O sea, Europa ha querido tomar el liderazgo solamente representando apenas un 10% de las emisiones a nivel global, teniendo en cuenta también que hay una relación no precisamente científicamente totalmente contrastada entre las emisiones y que se produzca un calentamiento global. En fin, hemos llegado a un punto en el que todo esto nos lo estamos cuestionando. De hecho, la futura Comisión Europea probablemente cuestiona algunas de las cosas que se han hecho en estos últimos años, de como ellos llamaban, de ambición climática.
Y de todas maneras lo que queda ahí es una enorme inseguridad jurídica. Es decir, la energía, igual que la industria, es un sector que requiere de inversiones a muy largo plazo. Y entonces, intervenir de la forma en la que se ha hecho, lo que implica fundamentalmente es poner un dinero a riesgo, a más riesgo del que realmente debería existir por dinámica de mercado. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es directamente no invertir. Comentabas antes la crisis bursátil de algunas compañías energéticas y fundamentalmente de las que se dedican al entorno renovable. Fíjate, dejando a un lado las que son las grandes, que tienen algunas dinámicas particulares, señalabas el caso de Solaria o el caso de Acciona, que habían subido mucho en los últimos años, yo me fijaría especialmente en las pequeñas, es decir, las que, por ejemplo, están cotizadas en el BM Growth, el antiguo mercado alternativo bursátil, que han habido salidas a bolsa bastante notables en estos últimos años de compañías dedicadas pues al autoconsumo, a la comercialización de energía eléctrica, a sistemas de almacenamiento, etcétera. Entonces, en todas ellas el punto débil es el mismo, que es hemos sido demasiado rápido a la hora de integrar, de producir, mejor dicho, energía eléctrica de fuentes renovables. Y sin embargo hemos sido muy lentos a la hora, primero, de hacerla gestionable, que es la clave, es decir, poder almacenar, poder tener un sistema, por ejemplo, dar autonomía pues casi de 24 horas, como ahora se puede hacer a través de bombeos reversibles o incluso a través de baterías. Y entonces, ¿qué es lo que ha terminado pasando? Que ha llegado a un cuello de botella. Y ese cuello de botella es, por un lado, la falta de redes. Hay un problema con las redes tanto de transporte como de distribución de energía eléctrica, poder llevar la energía desde donde sobra hacia donde falta. Y luego, por otro lado, al no haber almacenamiento, tienes que vender la energía a los precios del mercado diario, ¿no? Y entonces, esos precios del mercado diario han colapsado. Es decir, desde el año pasado hay horas del día, ahora ya menos porque en estos últimos meses están subiendo los precios de la electricidad en el mercado mayorista español, pero habían prácticamente llegado a cero. Entonces, claro, eso se come cualquier business plan, cualquier rentabilidad proyectada en un plan de negocio. Por supuesto. Javier Santa Cruz, amigo, muchas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro y explicarnos las cosas también como lo haces normalmente. Un placer, gracias, un abrazo. Y nosotros de aquí nos vamos a los mercados. Abrimos página de mercados y lo hacemos fijándonos en el IBEX 35, que lleva una mañana difícil, dura, desde primera hora de la mañana, con caídas abultadas, en algún momento por encima del 1%. En este momento detiene sus caídas en el 0,88, suficiente para mantener por poco los 11.000 puntos, 11.600 puntos, quiero decir, 11.608, según nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real. Tenemos también los índices europeos en negativo y nos están diciendo los expertos, los analistas, que es la reacción de los mercados a la confirmación por parte de Donald Trump de que pondrá aranceles a Canadá, a México y a China, de momento los tres países que ya se han anunciado. Pero ¿qué les parece si hablamos de todo esto con nuestra analista cabecera para los mercados en el día de hoy, que no es otra que Verónica Llera de Tres Mares Capital? Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí analizando un poco la jornada, la sesión bursátil en el IBEX 35. Si quieres empezamos por ahí, si te parece. ¿Cómo estás interpretando tú este movimiento fuerte en los mercados, en el mercado español? Y en fin, un poco caída importante. Acostumbrados a movimientos mucho más pequeñitos en el día de hoy, o bajadas pequeñas o subidas pequeñas, hoy las caídas están siendo importantes. A ver, al final este tipo de noticias yo creo que siempre es normal que genere una mayor aversión al riesgo, digamos, por parte de... Hemos perdido la conexión. Vamos a tratar de recuperarla. Precisamente estábamos hablando con Verónica de esas noticias que parece que están detrás de este comportamiento de venta masiva en los mercados, al menos en el español, y que bueno, pues ha hecho que que el mercado, en este caso español, el IBEX 35, haya caído con fuerza en el día de hoy. La noticia de la que hablábamos es esa confirmación por parte de Donald Trump de la exigencia de aranceles a países como Canadá, México y China. Creo que ya tenemos de vuelta a Verónica. Verónica, ¿estás ahí?
Estoy aquí. Perfecto, habíamos perdido la comunicación. Decías que era normal que haya una virulencia, una reacción más violenta en los mercados ante este tipo de noticias, ¿no? Sí, efectivamente, que si incremente la aversión al riesgo, pues al final hay que tener en cuenta que esta agresiva política comercial, digamos, por parte de Donald Trump, viene en un momento, sobre todo, que a nivel europeo, que, bueno, nunca es bueno, ¿no? Pero sí que estamos viendo cómo el deterioro del crecimiento económico cada vez es más generalizado, donde Alemania, pues, está en el foco de si va a entrar en recesión o no. Y todas estas políticas lo que incrementan son los temores de una mayor inflación. Al final es la primera derivada de todas estas políticas arancelarias, ¿no? Y las implicaciones que tiene todo eso, sobre todo en términos de política monetaria, pues desde luego no es parte o el escenario que más ha podido estar descontando el mercado hasta ahora, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que en la, digamos, sí se ha descontado más probablemente la parte negativa, positiva de todas las políticas de Trump y no tanto la negativa. Y bueno, pues esta reacción de hoy probablemente no hay que cogerla con tanto miedo, ¿no? Sí, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Con las reacciones súbitas en los mercados o quizá más acentuadas, tranquilidad, el mercado es esquizofrénico en el corto plazo, recupera la cordura en el largo, pero Verónica, para tratar de identificar al menos o interpretar si pueden ser tendencias más a largo plazo que a corto, el programa de hoy lo hemos dedicado precisamente a la reacción en los mercados de las empresas energéticas, algunas de ellas con fuertes caídas en lo que va de año. También en la prensa se atribuye este comportamiento a la llegada de Trump a Estados Unidos y su política más benevolente que la anterior administración con los combustibles fósiles y desde luego nada dogmática con las energías renovables. ¿Crees que aquí puede existir un cambio de tendencia? Es decir, ¿tú crees que las industrias dedicadas a los hidrocarburos van a tener una mejor oportunidad en la próxima legislatura de Donald Trump y que por eso se han caído y se están cayendo en bolsa algunas de las empresas más señeras en energías renovables? A ver, cambio de tendencia es pronto, pero desde luego esto sí que ha supuesto un varapalo, digamos, para efectivamente esa transición energética tan resonada desde hace tanto tiempo, pero es verdad que al margen del efecto Trump que estás comentando, que efectivamente ha tenido un impacto muy negativo para todo lo que es el sectorial de energías renovables en ambos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa. En el conjunto de 2024 es un sector que no lo venía haciendo bien. La caída es verdad que se ha evidenciado más a raíz de las elecciones estadounidenses y la divergencia de comportamiento con respecto a los índices globales pues no ha hecho más que ampliarse, ¿no? Estamos hablando de que la referencia que aglutina las 100 mayores cotizadas de energías renovables en Estados Unidos lleva una caída del 20% en lo que llevamos de año contra pues una subida de más del 25% de S&P 500, ¿no? Entonces sí que es verdad que esto ha supuesto un varapalo adicional, como digo, pero de ahí a confirmar que estos planes tan inminentes, tan de corto plazo, vayan a suponer un cambio de tendencia tan fuerte, pues sí es pronto. Sí que creo que probablemente lo que deja encima de la mesa es que con esta corrección tan agresiva y tan generalizada, pues sí que probablemente en alguna de estas compañías que sus fundamentales no se vean tan afectados, pues haya oportunidades de inversión como siempre que el mercado corrige de forma tan agresiva. No quería dejar de conocer tu opinión, Verónica, respecto a algo que llevo preguntándole unos días ya a todos mis colaboradores de este área de mercados y es su visión sobre Estados Unidos. Hemos tenido informes, por un lado, que nos hablaban de una previsible reversión a la media en el S&P 500 y unos próximos años de rentabilidades mucho más moderadas para el indicador norteamericano. Sin embargo, desde la victoria de Trump precisamente, otros informes apuntan
apuntan a que va a seguir siendo el campeón de los índices durante el próximo año, al menos en 2025. Sé, y nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad, contigo también en Tu Dinero Nunca Duerme, en multitud de ocasiones, Verónica, no tenemos la bola de cristal, es imposible saber exactamente qué es lo que va a hacer el mercado, pero ¿por dónde crees tú, tal y como ves las cosas, que van a ir los tiros? Bueno, efectivamente es muy difícil de intentar predecir tan en el corto plazo, porque al final, aunque estemos hablando ya del 2025, no deja de ser muy corto plazo, y es comprensible que en general los titulares sigan apostando por Estados Unidos, donde efectivamente se ven más vientos a favor que en contra de todo este escenario que se plantea actualmente. Y luego que no hay que olvidar un poco el caballo ganador que siempre supone con respecto a otros homólogos, tanto europeos como de cualquier otra geografía del mundo, donde siempre pues es muy difícil batir al mercado americano. Entonces, bueno, pues lo más lógico es siempre tener algo de exposición al mercado americano para no vaya a resentir nuestras carteras de inversión. Correcto. Y en Europa estoy leyendo algunos informes que dicen el tejido económico europeo necesita más que recortes del BCE para recuperarse. Necesita desregulación y cooperación internacional. Los mercados en Europa están muy baratos, históricamente baratos, pero ¿aprovechar o no la oportunidad? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, efectivamente los mercados europeos históricamente siempre están baratos y probablemente siempre estarán baratos. Como en todo... Estamos de rebaja siempre. Siempre, sobre todo si lo comparamos con Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que al final hay que siempre ver el porqué de estar cotizando barato, ¿no? Y no encontrar ninguna trampa de valor, pero por supuesto que en Europa hay oportunidades de inversión muy buenas, y donde lógicamente es complementario a nuestras carteras. Tener exposición en Estados Unidos y Europa no quiere decir que las elecciones de Trump vayan a suponer un deterioro tan grande a nivel económico para las plazas europeas, para nada. De hecho, volviendo un poco a lo que estábamos hablando anteriormente con las energías renovables, pasa lo mismo, ¿no? La fiesta de las elecciones estadounidenses o el Trump Trade solo se ha visto en Estados Unidos y, sin embargo, Europa lo ha cotizado muy poquito, con lo cual pues esa diferencia de comportamiento está dejando también muchas oportunidades en plazas europeas que lógicamente lo van a hacer bien. Verónica Llera, de Tres Mares Capital, te agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros hoy en Con Ánimo de Lucro a aclararnos todo lo que leemos en la prensa especializada de mercados. Gracias a vosotros. Y con Verónica Llera y los mercados, la información de mercados, llegamos a la 1 del mediodía. Vamos a hacer un pequeño parón, un alto en el camino para escuchar la información del día. Y ojo cómo viene la información del día con esa declaración del portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, del señor Lobato, y todas las reacciones que está provocando en la izquierda. Escuchamos los servicios informativos de radio en su boletín informativo y regresamos después en Con Ánimo de Lucro con una agenda importante, pizarra de Domingo Soriano con Domingo Soriano, y después tendremos aquí en Con Ánimo de Lucro la biblioteca con José Ruiz de Alda. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos ahora como todos los martes con Domingo Soriano. Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Hola de nuevo. Oye, ¿te parece que para la pizarra de hoy nos metamos con un tema que a mí personalmente me eriza la piel cada vez que lo escucho, que es cuando desde el gobierno se nos insiste, por parte en concreto de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, de la señora María Jesús Montero, que en España tenemos que estar súper agradecidos, Domingo, porque el que ya cobra el salario mínimo interprofesional ya es clase media. Y además, en las métricas que hace y en los estudios que hace el gobierno a partir de los datos del INE y de las escalas salariales, resulta que en España el que ya cobre, la familia que ya ingresa más de 60.000 euros anuales, es rica. Pero rica que aparece en las estadísticas como rica. Y oye, en cuanto a porcentaje de la población es poca, porque a partir de 60.000 euros, si no recuerdo mal, es el 4% de la población. Con lo cual,
Resulta que en España todos somos clase media, no hay pobres, y además los ricos son a partir de 60.000 euros, que digo yo, si mira esa estadística, un suizo dirá, madre mía, ¿y esta gente en qué mundo vive? Sí, para mí el gran drama de España, que siempre miramos las cifras de paro, siempre miramos las cifras de crecimiento económico, de productividad, todo eso es cierto, son problemas graves, pero si a mí me pidieras a lo mejor resumir los problemas de España en una sola cifra, sería esa, sería cuántas personas declaran más de 60.000 euros el IRPF. Porque además, con esa cifra luego se explica, puedes explicar buena parte de todo lo demás. Y alguien dirá, hombre, pero es que alguien que gane 60.000 euros no es que no está en una mala situación. El que está en una mala situación es ese del que yo hablaba antes, ¿no? El que está en paro, el que está en las estadísticas de pobreza. Y yo digo, sí. Si no digo que no haya que preocuparse de sino que el hecho de que haya tan pocas personas en España que ganan esos salarios es un indicativo muy bueno de todos los demás problemas que rodean o que afectan a la economía de nuestro país. Y efectivamente, como tú dices, un suizo, un holandés, un danés, un irlandés, un sueco, que viajen a Madrid y que tengan una categoría profesional media, una cualificación media, y que, bueno, pues miren las ofertas de trabajo que hay por aquí, o que les pregunten a sus amigos, o que en un viaje de turismo pues hablen pues casualmente con una persona que han podido conocer y que les diga, bueno, así pues yo trabajo en tu sector, oye, pues podrías venirte, o que el hombre se interese, oye, pues a lo mejor me prefiero vivir en Madrid que en Estocolmo, hace mejor tiempo, y que les pregunte cuáles son las condiciones, se asustaría. Efectivamente, salarios que en todos esos países, especialmente en las capitales de esos países, son medios, normales, nadie se asusta, en algunos casos incluso por debajo de la media de lo que se paga en determinadas capitales europeas. En España los asociamos casi como si fueran casi los de los futbolistas. Nos parece multimillonario un amigo que nos dice que gana 90 o 100.000 euros, o que sabemos que ha recibido una muy buena oferta por ese dinero. Y, hombre, está muy bien, ese salario, 90 a 100.000 euros, probablemente estaría por encima de la media en la mayoría de las grandes capitales europeas, a lo mejor en Luxemburgo, en Zúrich, en alguna así está más cerca de lo normal, en las demás estaría por encima de la media, pero nadie se asustaría ni se echaría las manos a la cabeza, sería un salario bastante convencional, y aquí, como tú dices, nos parece algo disparatado, algo que te sitúa casi en la categoría de millonario. Es muy lamentable por muchas razones. En primer lugar, porque habla de muy poca productividad, muy pocas inversiones, muy poca capitalización. En general, un país que no crece y que está estancado desde hace 20-25 años, pero además es lamentable por lo que tú dices, pero por lo menos si fuera una preocupación, pues que encima, escuchando a nuestros políticos, parece que la preocupación es que hay unos pocos que todavía están ganando ese sueldo. No nos preocupa que haya pocos como a mí, sino que esos pocos todavía no estén pagando lo suficiente, o que no les hemos puesto tantas trabas como para evitar que lo ganen. Y la retórica en España es contra una parte tan pequeña de la población que llama la atención. Es que por encima de 60.000 euros está menos del 5% de los contribuyentes del IRPF están en ese nivel, por encima de 60.000 euros. Es una cantidad ridícula. En la España actual, que lleva 25 años en la zona euro, quiero decir, que en los años 70, 80 España estuviera más o menos lejos de los países del resto de Europa, pues podríamos pensar, bueno, no estábamos integrados todavía en la Unión Europea, teníamos una serie de problemas, pues eso, de mandar a nuestros productos, de vender nuestros productos fuera, de comprar, no estábamos en ese área comercial enorme que es la UE, pero a partir del año 86 nos integramos en ese área comercial. A finales de los 90 se crea el euro. Lo lógico es que hubiera habido una convergencia, que nosotros hubiéramos aprovechado, pues que teníamos unos costes algo más bajos que esos países, que hubiésemos ido creciendo un poco lo que están haciendo los países del este, o lo que tú decías de Irlanda, que no solo fue convergencia, sino que superó en la mayoría de las métricas al resto de los países de la Unión Europea. Y nosotros nos hemos quedado estancados, alejadísimos. Y efectivamente, ahora en España consideramos ricos a lo que son clases medias en la gran mayoría de los países prósperos europeos.
Entonces sí, efectivamente es un drama, tenemos que cambiar la mirada y tenemos que preguntarnos por qué en España no hay más ricos, porque ese es el problema, porque en España pagamos tan poco, incluso por empleos similares a los que en otros países de Europa pagan mucho más. Decías antes, parece que es que además lo que quieren es que los pocos que hay dejen de serlo, los pocos que son ricos dejen de serlo. No es que parezca, es que casi es lo que han dicho. Más autobuses públicos y, por tanto, más transporte público y menos Lamborghinis. Y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Bueno, pues no solo suben los impuestos a la clase media trabajadora, realmente estábamos buscando el corte en el que María Jesús Montero presumía de que la mayoría de la gente que cobra el salario mínimo en España ya es clase media, pero efectivamente se percibe, tanto en la acción de gobierno como en la propia expresión o comunicación de esa acción de gobierno, una animadversión manifiesta hacia aquellos que pues han conseguido, generalmente a través del emprendimiento, de arriesgar capital, de invertir, de tratar de hacerlo además en España, pues generar dinero y ganar más dinero que el resto. Porque un ejercicio que estaría muy bien que hicieran no solo los políticos, Domingo, sino todo el mundo, es pensar cuánta riqueza reparten esos millonarios a través de sus empresas y cuántos impuestos generan para la administración a través de sus empresas. Pensemos en empresas que tienen miles de millones de empleados, que cobran sus nóminas, que además pagan sus impuestos, pagan sus cotizaciones, con su actividad generan a su vez pago de impuestos en el consumo de bienes y sin embargo se les señala, ¿no? El que tiene un Lamborghini, no. El que tiene dinero en el banco para vivir 100 vidas, no vamos a ir a por él, contra él. Él es el malo, él es el enemigo. Todos tenemos que ser mileuristas. Sí, además hay un montón de falacias ahí. Lo primero es que hay muy poca gente que tenga dinero en el banco para vivir 100 vidas. La mayoría, muy poquita. La mayoría de los ricos, o sea, pero no solo porque hay pocos ricos, sino porque si, venga, vamos a centrarnos solo en los que tienen elevados patrimonios, casi ninguno, muy pocos tienen el dinero en el banco, porque esa idea de tienen el dinero en el banco y lo miran, ¿no? Cada día parece que es que se meten en la cuenta del banco. El tío Gilito con el monóculo contando Con- billetes detrás del salón. En realidad, la gente que tiene elevados patrimonios, casi todo ese patrimonio ahora mismo está invertido en activos, pues muchas veces empresariales, muchas veces pues desde ahora está muy de moda el capital privado, para apoyo a nuevas empresas, a lo mejor inmobiliarios porque son más tradicionales. Entonces, pero esa idea del rico contando su dinero es falsa, casi todo está invertido, con lo cual eso de no, les vamos a quitar el dinero del banco, no, tendrías que meterte a ver qué haces con esos activos y con lo que eso implica de posible descapitalización del país y fuga de capitales. Pero luego, en segundo lugar, si España tuviese los ricos que decíamos antes, o esas personas que ganan mucho dinero, como otros países europeos, pues podría llegar a tener cierto sentido este discurso, no desde el punto de vista moral, pero al menos desde el punto de vista práctico de los ingresos. Pero es que estamos muy lejos. Entonces, en España, más de 150.000 euros gana menos del 0,5% de los declarantes del IRPF. Entonces, creo que estaban aportando más o menos el 17-18% del total de la recaudación. Cuidado, son muy pocos, pues son el 0,5%, y aportan el 17-18% los que ganan más de 150.000. Entonces, esto lo que nos lleva es a preguntarnos, ¿es posible subir realmente la recaudación, como aseguraba la señora Montero en ese audio, sin subir los impuestos a la clase media, que es la que soporta el 70%, porque hay un 10% que soportan los que podríamos considerar clase media baja, sueldos más bajos? El 70% de la recaudación del IRPF la soportan los que ganan entre 25 o 30.000 euros y esos 150.000 que decía yo antes, las clases medias altas. Entonces, que no nos mientan, no van a ser los ricos que ganan 1 millón de euros, porque hay muy pocos ricos que ganan 1 millón de euros en España, no van a ser ellos los que van a poder soportar una subida sustancial de la recaudación. Eso es así y va a misa. Domingo Soriano, muchas gracias como siempre por dedicarnos este ratito. La semana que viene nos vemos con más asuntos. Y como todos los martes a esta hora, con José Ruiz de Alda. Don José Ruiz de Alda, ¿cómo estás? Pues encantado de volver a estar aquí. Vamos a recordarlo para que todavía no se lo sepa. Profesor de la Universidad Francisco Marroquín, donde impartes clases de... Pues de análisis fundamental y de value investing. Fíjate, oye, fantástico.
Y además, inversor, asesor de CIMA. Efectivamente. De CIMA Capital. Bueno, pues perfecto. Esto era para el que no lo supiera. Y para el que tampoco lo sepa, cada semana José Ruiz de Alda nos trae un libro que ir poniendo en nuestra biblioteca de Con ánimo de lucro. Como siempre, primero lo leemos, luego ya lo colocamos en la estantería. Y si lo podemos tener siempre con sus notitas al pie, con los posits y con estas cosas, pues mejor. Y además, hace unas semanas hablamos del libro de un amigo, de Juan Ramón Rayo, y hoy me traes el libro de otro amigo, de Daniel Lacalle. Efectivamente. Hoy traemos el libro de Daniel Lacalle, La gran trampa, que es un libro, como sabes, muchas veces traemos libros pues, más teóricos, libros de educación financiera general, de análisis financiero, y este es un libro pues, que tiene más que ver con política y política monetaria y la influencia que tiene los nuevos dogmas, ¿no?, que existen en la política. Bueno, y si me dices que el libro va sobre política monetaria, que se llama La gran trampa, me vas a hablar de quantitative easing, por ejemplo, ¿no? Pues ¿Qué seguro. significa este palabra que hemos utilizado tantísimo durante los últimos años? Pues básicamente significa que un banco central pues cree dinero, dinero de nueva creación para comprar deuda pública, ¿no?, para intervenir, digamos, el mercado de bonos y así pues disminuir la rentabilidad que los estados pagan y hacerles más financieramente viable sus cuentas anuales, ¿no? O sea, hacerse trampas al solitario. Para yo poderme endeudar más, para poder cobrar más impuestos, para poder seguir gastando, lo que hago es que creo mi propio dinero y además lo introduzco en el mercado con la excusa de que así inundo los mercados de liquidez y que la riqueza crezca y que fluya como ríos por toda la economía, ¿no? Efectivamente. Y muchas veces más que para que la riqueza crezca es para dar una patada a un problema que me puede explotar ahora y que le explote a otro mañana, ¿no? Que eso es un está problema más que se relacionado con la llama política. un problema que se llama inflación. Inflación. Sí. El problema inicial es exceso de apalancamiento o exceso de endeudamiento y se traduce en inflación cuando la solución es esta, ¿no? Entonces, el libro ahonda en la gran trampa monetaria en la que vivimos en este siglo. Hay que explicar a los oyentes que al final esta nueva política monetaria que ya lleva pues desde la crisis 2008, o sea que lleva ya 15 años, 16 años prácticamente, pues es un experimento social porque se ha llevado a cabo estos años y que al final implica pues resumidamente pues que los políticos no afronten sus problemas y sus propias malas decisiones y que pasarle la pelota a un político posterior o a una generación posterior, ¿no?, que es lo que va a pasar, ¿no? Y además pasarle la pelota de una manera, si me permites, demasiado espuria, porque al final es curioso cómo tratan los distintos gobiernos el fenómeno de la inflación, una inflación provocada por ellos mismos mucho antes, precisamente con este tipo de políticas, y aquí viene la gran trampa, claro. Si tú miras los incentivos que tienen estados hiperendeudados como los que hoy tenemos a tener inflación, son todos. Totalmente. O sea, salvo que su único objetivo fuera que la población viviera cada vez mejor y fuera cada vez más rica, pero como en el fondo lo que quieren es seguir gastando y poder endeudarse y que la deuda les cueste cada vez más barata, pues tú genera inflación. La inflación, para todos aquellos que quédense con una cosa, solo favorece al estado deudor. Al que más debe es al que más favorece la inflación, porque está endeudado en monedas que valen cada vez menos, con lo cual el peso de su deuda es cada vez menor. ¿Qué tenemos en Europa, por ejemplo? ¿Qué tenemos en España? Pues un país que se endeuda cada vez más y cada vez de una manera más intensa y además no hace ningún esfuerzo por reducir esa deuda, todo lo contrario, lo que hace es ir endeudándose cada vez más. ¿Cuál es, qué es música para los oídos de los gobernantes españoles? Inflación. Esto es una melodía que les suena estupendamente porque les incentiva el hecho de que su deuda pese menos y que sea menos problema para ellos mismos. Totalmente. Y por empezar un poco por el origen, para que los oyentes lo entiendan, un gobierno que tiene unos gastos sociales en sanidad, en educación, en militares, etcétera, pues tiene unos gastos anuales y también tiene unos ingresos. Esos ingresos son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, las compañías, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un gobierno quiere gastar más de lo que ingresa, pues, o quiere gastar más directamente, pues tiene dos opciones. Una, que es pedir que los ciudadanos paguen más impuestos, lo cual es una decisión muy negativa,
porque bueno, tú das la noticia positiva de que vas a gastar más y por lo tanto vas a dar o subvenciones o ayudas o dinero a X personas que lo van a tomar como algo positivo, pero también tienes que decir a aquellas personas que van a pagarlo, que van a pagar esa fiesta, que tienen que aportar más. Por lo tanto, digamos que el efecto es un poquito neutro, ¿no? En términos democráticos y de votos, ¿no? Aunque siempre son menos a los que les quitan pero bueno. Digamos que en esa situación un gobernante tiene que dar malas noticias, o sea, buenas noticias y malas noticias. Entonces, ante esa alternativa, un gobernante tiene la opción de endeudar a su país, por tanto, solo gastar más y no dar las malas noticias, solo las buenas, con lo cual su popularidad aumenta y todo va como una moto o como un cohete, que dicen hoy en día. Sí. Y vas generando un problema de apalancamiento, endeudamiento hasta que eso estalla, ¿no? Y entonces, ¿por qué la inflación es digamos, el instrumento favorito por parte de los políticos? Pues por varias razones. Primero, porque es algo abstracto. Cuando un político te llama y te dice que te va a subir el IRPF del 40 al 50, no es abstracto, es absolutamente tangible. Tú lo notas enseguida, sabes quién es el responsable, quién lo ha anunciado y quién te está quitando ese dinero. Entonces, ves las consecuencias. Pero cuando tú de repente ves que ha subido la inflación, pues primero, es un concepto que es abstracto y es difícil de entender para la mayor parte de la población. Aquí redundamos en eso de que les interesa que no haya conocimientos económicos y que no haya formación. Segundo, es muy difícil saber quién lo ha generado, porque la inflación normalmente no se genera de forma, digamos, instantánea. O sea, yo gasto ahora más, genero dinero de nueva riqueza y directamente se genera inflación el mes que viene. Puede que se genere dentro de 3 o 4 años y el político de turno que la generó ya no esté y, por tanto, no asuma la responsabilidad. Digamos que hay muchas ventajas. Los políticos no quieren inflación, lo que quieren es, digamos, gastar más de lo que ingresan y que cuando salte la liebre de la inflación le salte a otro, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, al final es simplemente una medida de absoluta irresponsabilidad, porque si tú eres muy socialista y quieres gastar mucho, por lo menos aquellos que van a pagarlo, pues que pídeselo, lo sepan. ¿no? Que lo sepan, ¿no? Sí. No, es totalmente así. Además, es curioso cómo, si echamos la vista atrás, los grandes desequilibrios, las grandes crisis, las que hemos vivido últimamente, recuerdo el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis financiera, vinieron de desequilibrios también gestados por los propios bancos centrales, el exceso de liquidez en los mercados que generó unas ineficiencias enormes en un mercado como el inmobiliario que finalmente, por las ventajas que a su vez tenía por haber tenido el dinero barato, se generaron burbujas extraordinarias y de ahí que saltara la liebre en un momento determinado y que una vez saltó la liebre pues todo el mundo se vino abajo en aquel momento. Pero es que la solución que se buscó después para tratar de salir de la crisis financiera, que es así que fue, si antes teníamos los tipos bajos, ahora ya directamente los liquidamos, o sea, los ponemos en negativo. Y eso ha durado muchos años, ¿no? Y esos desequilibrios los vamos a terminar pagando antes o después, ¿no? Totalmente. De hecho, no existe el maná del dinero gratis, eso no existe. Y lo primero, hay un punto que has dicho que es muy importante, que es que quien inicia el problema bajando tipos de interés y haciendo una política monetaria expansiva, aparte del gobierno que gasta más de lo que ingresa, es el Banco Central. El Banco Central es una institución pública, no privada. Por lo tanto, cuando le echan la culpa de este tipo de crisis al capitalismo, hay que poner el foco en el origen real, que tiene que ver con un ministerio, digamos, dicho de alguna forma, de la moneda, que es el Banco Central. Por lo tanto, es una institución pública, no privada, ¿no? Y luego que al final todo tiene una repercusión, ¿no? Entonces, la inflación es deseada en ese sentido porque, como hemos dicho, pues pasa la responsabilidad a otros y es muy difícil de analizar por parte de un ciudadano común que no tenga conocimientos financieros, económicos. Es muy difícil entender qué es la inflación, simplemente ve pues, que hay un problema. Y además, en términos incluso de argumento, el hecho de que haya inflación es favorable porque aunque si hay mucha inflación y el euro ha perdido mucho valor, tú puedes seguir cobrando un 20% más de lo que cobrabas hace 10 años, o el PIB ha podido crecer en términos nominales, pero en términos reales no, que es lo que le pasa a los ciudadanos, que hoy en día ven que sus sueldos han podido subir, pero les dan para adquirir menos productos, con lo cual ha mejorado su sueldo, pero ha caído su calidad de vida o su capacidad de adquisición, ¿no? Y eso es magnífico, porque un político te puede decir, bueno, sí, pero mira cómo ha crecido la economía española los últimos 2-3 años. Bueno, ha crecido en términos nominales. Pero, sí, en términos reales te has empobrecido. Pero en realidad no es así, ¿no? Entonces... Bueno, pero que da mucho para la demagogia, porque además, como decías tú, es muy contraintuitivo para el común de los mortales. Hace poco un amigo me decía, pero es que no entiendo esto que me dices. ¿Cómo que si dejo el dinero en el banco lo pierdo? Pero si yo dejo 50.000 euros hoy en una cuenta corriente, dentro de 3 años seguiré, si no los toco, sigo teniendo los 50.000 euros. Digo, ya, pero es que lo que puedes comprar con esos 50.000 es mucho menos de lo que puedes comprar hoy.
Bueno, pero sigo teniendo los 50.000. Digo, pero vamos a ver, que no te... O sea, quiero decir que para mucha gente todavía el significado de la inflación cuesta conocerlo. No es que los precios suban, es que tu dinero vale menos y que por lo tanto necesitas más para poder seguir comprando lo mismo. Este concepto que es tan difícil de entender y al mismo tiempo tan venenoso en manos de los políticos, porque, y lo estamos viendo, para muchos de los políticos que hoy ocupan cargos de responsabilidad en el gobierno de nuestro país, la inflación es fruto de la avaricia desmedida de los empresarios que quieren subir los márgenes. Y esto es una gran mentira, es una gran manipulación y es un gran problema. Por eso es tan importante leer libros como el de Daniel Lacalle, La gran trampa, porque los bancos centrales están abonando el terreno para la próxima crisis, editado por Deusto, una lectura imprescindible que nos ha acercado como cada martes José Ruiz de Alda. Muchas gracias. A ti, como siempre. La semana que viene, a ver qué me traes. ¿Me traerás inversión o economía? Pues todavía no lo he decidido, pero me va a gustar. Pero va a ser interesante, eso seguro. Eso me encanta. Muchas gracias, José. Bueno, y a todos ustedes, señores oyentes, espero que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros al hacerlo, y aquí les espero la semana que viene mañana a las 12, con asuntos de su interés. Sean muy felices, amigos.